justamente, primero entendamos qué es el estrés. Y el estrés, pues, es una reacción química que lo utilizamos para la supervivencia y para la adaptabilidad, prácticamente. Para eso está el estrés, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? En nuestro cerebro se empieza a segregar ciertas sustancias o ciertas hormonas, que es el famoso cortisol y la adrenalina. Sí, claro. Entonces, esto lo que nos hace prácticamente es, hasta menos de 90 minutos, adaptarnos para la supervivencia. Después de 90 minutos, o sea, esto ya lo traías pensando desde ayer, desde antier, es que esto me preocupa, es que quiero hacer esto, quiero hablar, sí, con la persona que me está contratando, pero también con mi pareja, tal vez quiero hacer ciertas cosas, o con mi jefe, o con mis padres, lo que sea, ya lo venías pensando. O estamos hablando de más de 90 minutos. Ahí es donde ya tenemos el problema. ¿Cómo? Porque a exceso de cortisol y de adrenalina, pues ya nos daña la memoria, por eso te bloqueas en un examen, ¿no? Ya estabas estudiando, ya querías contestarlo porque te sentías seguro de las respuestas, pero cuando estás en el examen, te bloqueaste. Es que esto yo lo sabía, es que esto yo lo sabía. O con la persona que te está contratando y que le quieres pedir el aumento. Claro. ¿Qué? O te quedas trabado. O con tu pareja, cuando ya sabes que tienes que hablar de ciertos temas importantes. Bueno, afecta a la memoria, también afecta, es una inflamación que nos produce en el mismo cerebro y en algunas partes de nuestro cuerpo que afectan el corazón. Entonces empiezas a bombear más, el cuerpo reacciona a esto, empieza a bombear más y esto afecta otras áreas. Por ejemplo, ya cuando están más de 90 minutos, ya pasaste un día, ya pasaste 2 días, incluso semanas, pues obviamente esto te afecta el sueño, se te empieza a caer el cabello, empiezas a sentir pues diferentes reacciones ante tu cuerpo. Ahora, ¿el estrés es real o el estrés es fabricado? Lo digo esto porque hay muchas personas que te dicen, si esto todavía no ha pasado, no va a pasar, te estás estresando por algo que va a pasar el lunes, cuando en realidad no sabes si va a pasar el lunes. No sé si ni siquiera... O hasta años después, estás pensando en mi vejez y esto, y mis hijos, y qué tal que si fracasan, y estamos hablando que tus hijos tienen 5 años, por ejemplo. Claro. Entonces, al final del día, no hay un humano que haya nacido estresado, no hay un cerebro que haya nacido estresado, esto se aprende, el estrés se aprende. Ahora, también traemos información ya genética, el cerebro tiene 4,000 años de evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros de alguna manera empezamos con el estrés, vuelvo a repetir, para una supervivencia, para adaptarnos al medio ambiente. O sea, no es malo el estrés. El problema es cuando no lo sabemos manejar y aparece la ansiedad. Es un sistema de alarma, que tampoco está mala la ansiedad, porque la ansiedad nos hace que lleguemos, por ejemplo, a tiempo a un lugar. Sí. Que hagamos ciertas cosas en el momento justo. El problema es cuando ya estos pensamientos se vuelven repetitivos, catastróficos, pensamientos negativos y te desarmonizan completamente todo tu sistema. Bueno, ahora son escenarios que podrían llegar a ser posibles, pero no lo son en la realidad. Hasta todavía no pasan. Claro, esto viene a raíz del miedo y este miedo puede ser justamente irracional o puede también tener mucha lógica. Y a veces cuando tiene lógica, por ejemplo, con experiencias anteriores que tuvimos y que no fuimos capaces de sobreponernos por diferentes cosas, herramientas que no teníamos, la resiliencia que nos hacía falta, etcétera, eso nos lleva, y es desde niños, ¿no? Eso nos lleva a tener ciertas experiencias posteriores que nos hacen decir, esto va a pasar. Y es tan lógico para la persona, ese miedo. Ejemplo, ¿no? Una persona que fue secuestrada y que llega a Canadá y que aquí dice, bueno, pues yo sé que aquí no me van a secuestrar, yo sé que aquí ya estoy seguro, que ya pedí refugio, etcétera. Sigue pensando que en algún momento puede venir esas personas u otras personas y volverle a pasar lo mismo. Un trauma. Sí, exactamente. Entonces, ese estrés, de alguna manera, es difícil de erradicarlo. ¿Cómo lo vamos a erradicar? Bueno, pues vamos ahorita a hacer el comentario de el 79% de las cosas que nos pasan, nosotros somos capaces de adaptarnos. Es decir, el cerebro tiene la capacidad
de enfrentar todo ese estrés, de enfrentar los problemas que nos pasan. Y el 79% de adaptarnos de manera inmediata. El problema es que nosotros con nuestros propios pensamientos pensamos que no. Ejemplo, la pobreza. Hay un libro que me encanta, que Zulia me lo recomendó y que yo le he recomendado a muchas personas y que se lo recomiendo a ustedes, es Cómo burlar al diablo, ¿no? De Napoleon Hill. Y habla justamente que para poder dominar, o sea, tu mente está dominada por medio del miedo, por varios miedos, pero dos de los más importantes es el miedo a la pobreza y el miedo a la muerte. Así es. Mira, y el miedo es paralizante. Sí, te paraliza, pero también el miedo te ayuda. El miedo no tampoco es malo, es como, bueno, no hay que satanizarlo, el estrés primario, ¿no? Te ayuda a sobrevivir. Claro. Si no tuviéramos miedo, ya dijimos, ¿no? No existiría la raza humana. Exacto. Si no tuviéramos miedo, o sea, ya no hubiesen comido los leones. O sea, sería peor la indiferencia en general, ¿no? A cualquier cosa. Pero es de lo primario, es decir, de los instintos primarios que tiene el ser humano está el miedo. Sí. Sin miedo, directamente no existiríamos. Es decir, ya nos hubiesen comido, allá en la época de 40.000 años atrás, ya nos hubiesen comido los animales. Es decir, ¿por qué? Porque creíamos que no iba a pasar nada. Y no, ¿cómo? Es decir, el miedo nos cuida, pero también el exagerado miedo, me parece, nos paraliza, nos hace mal, nos daña. Y justamente es han escuchado esa frase, ¿no? Que todo lo que nos pasa es neutral. Todo depende de cómo lo interpretas. Justo ahí es el punto. El 90% de lo que nos pasa, pues nosotros lo podemos manejar, pero el 10% de ese miedo puede revertir el porcentaje. El miedo que yo tengo va a ayudar a que yo o avance o me paralice. Es cómo lo interpreto. Pero bueno, hay algo que apenas vi, que estábamos conversando ayer, Fabián, de la indiferencia. Sí, claro. Entra mucho en el tema del estrés. Y les voy a decir por qué. A veces nosotros pensamos que ser indiferente ante las situaciones es algo que pues no te importa. Y no tiene nada que ver la importancia o lo que no te importa contra la indiferencia. ¿A qué me refiero? Hay una teoría de los estoicos que justamente decían, cuando tú tienes altas expectativas de algo, te produce miedo, te produce estrés, es que tengo que llegar a ciertas metas, es que tengo que tener esto, es que si mi pareja no me quiere, es que si empiezas a tener una serie de pensamientos en los que tú mismo te estás metiendo a un problema de expectativas. Entonces, cuando te vuelves indiferente, es decir, cuando dices, no es de que no te importe, sino que dices, bueno, si pasa, qué bien, si no pasa, también está bien. Bueno, ayer hablábamos justamente de eso, sí, de las expectativas, de la indiferencia. Y los estoicos decían, cuando tú eres indiferente a las cosas, haces todo, claro que sí, o sea, tampoco te vas a volver un flojo o tampoco vas a ser una persona que pues ahí va a dejar las cosas. Pero haces todo porque pase, por ejemplo, las personas que ahorita están en un proceso de la residencia en Canadá, que necesitan tener un estatus mejor aquí en Canadá, están en ese estrés, en esa ansiedad, y si no pasa, y todo lo que, a ver, tú vas a hacer todo, tú vas a entregar todo lo que tengas que entregar para tu proceso. Pero si no sucede, y que eso, o sea, vienen los pensamientos catastróficos, yo no quiero regresar a México, yo no quiero regresar a mi país, yo no quiero hacer esto, yo no quiero, ¿no? Empiezas, o con una pareja, ¿no? Voy a dar todo, voy a deshacerme. El problema está cuando te preocupas de más. El problema está cuando das de más, cuando entregas de más. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo con la pareja. Cuando tú quieres mucho a una persona y entregas todo y tú te eliminas como persona, tú te pones a un lado, lo primero es la pareja, lo primero es que estemos bien, lo primero es que él esté bien o que ella esté bien, y tú te desdibujas del cuadro, tú pierdes tu proyecto de vida, tú te pierdes a ti mismo, y ahí entra justamente el estrés, y ahí entra justamente cuando te perdiste y empiezan los problemas. Por ejemplo, cuando yo doy todo, hasta exagero para poderme quedar en un país, aquí dirían los estoicos, si no te quedas ahí, es justamente porque no tenías que quedarte ahí, no era tu camino. Si no te quedas con esa pareja, justamente no era por ahí. Viste que mucha gente dice, pasó y por algo pasó. Lo decíamos en la mañana, por ¿no? Algo pasó o por no algo pasó, por algo no pasó. Por algo no pasó, por algo pasó.
Y justamente siempre, siempre, siempre tener la creencia de que es por algo benéfico para ti, ¿no? Entonces, el aceptar aquí, bueno, volvemos, la indiferencia me ayuda a que no me estrese. Si va a pasar, qué bueno. Si no va a pasar, qué bueno. No me desdibujo del cuadro. Yo continúo con un proyecto de vida. Y ese es justamente uno de los síntomas cuando... Sí. Abigail, yo lo que pienso es que, como yo lo entendería, ¿no? Es como que tú, obviamente que tienes una expectativa, porque es difícil no tenerlas, pero es soltar la expectativa y dejar que las cosas fluyan de alguna manera. Es decir, ok, por ejemplo, qué sé yo, me pongo a pensar, viene un mesero y me pregunta cómo quiero la pizza. Y yo ya le digo cómo quiero la pizza. Quiero así. No estoy cada vez que el mesero pasa. Oiga, acuérdese que yo le dije que quiero piña. No se le vaya a olvidar. No, tú ya ordenaste la pizza como la quieres y luego lo que haces es soltar, dejar que en la cocina la hagan, la preparen y luego te la traen. Ahora. Soltar, porque es que lo que pasa es que muchas veces queremos que las cosas suceden como nosotros queremos y a veces las cosas pueden suceder inclusive mejor de lo que nosotros pensamos. Ahora, podemos vivir sin expectativas. Es decir, podemos vivir siempre sin expectativas. Es decir, alguien por allí me dijo, dice, yo vivo sin expectativa, he controlado el nivel de expectativa, por lo tanto me sorprendo cuando las cosas van realmente muy bien. Y como voy sin expectativa, cuando el golpe viene al riñón, bueno, no lo esperaba, pero tampoco me voy a hacer tanto masaje porque tampoco lo esperaba en otro lado, es decir, no tenía. Y sin embargo, se sorprende de las cosas buenas, ¿no? Claro. Cuando tienes una herida de traición, y esto ya me estoy metiendo ahí como temas de terapia, pero cuando tienes una herida de traición es muy difícil dejar la expectativa, porque quieres tener control. Y eso hay que tratarlo en terapia. Pero una persona que no tiene la herida de traición puede ir manejándolo para sí mismo sin expectativas. Es más fácil. Bien. Bueno, ya habíamos comentado que este estudio del mindfulness había sido descartado por la ciencia. Sin embargo, hoy en día, cuando hicieron la resonancia magnética a este hombre más feliz del mundo, Matthew Ricard, pues se dieron cuenta que efectivamente por medio de el poner atención, el mantener la atención en este momento, en el presente, hace que todos nuestros, se ilumine por el lado de la felicidad del cerebro. Es decir, que él logró que por medio de un estado mental pudiera mantener un estado de bienestar, plenitud en su mente, en su cerebro, y esto provoca obviamente que se elimine el estrés, que se eliminen las enfermedades, que se elimine la depresión, la tristeza, todas estas emociones destructivas, prácticamente por medio de el poner atención en el aquí y en el ahora, así tan fácil. Oye, pero así tan fácil como lo podemos hacer, porque le llaman la loca de la casa, que a la mente, porque brinca como changuito de uno a otro. Es muy difícil. Fíjate que cuando la gente, vos le decís el tema de la meditación, ¿no? La gente cree que esas cosas místicas, vos te crees que hablas de meditación y te creen que sos un monje budista. Sí, muy espiritual. Sí, que inmediatamente, oye, no tiene, lo único que hace es meditar. No. Hay técnicas que son simplemente la de la respiración, concentrarse en la respiración, lo podés hacer en el semáforo. En el semáforo, te parás un ratito en el semáforo, esos semáforos que duran un minuto y medio, y en vez de ponerte como loco, qué sé yo, concentrate en la respiración un rato y vas a ver cómo de pronto ¡pum!, se te desenchufa lo que estabas haciendo, qué sé yo, un ratito para tranquilizarse. Después lo otro que me decía alguna vez alguien es el tema de respirar profundamente, ¿no? Es decir, que no respiramos profundamente prácticamente en ningún momento del día. Así es. O sea, no hacemos el... y nos relajamos. Inhalar, un poco, exhalar. Exhalar, inhalar, exhalar. Pero bueno, digo, más allá de eso, el pensar en el momento, vivir el aquí y ahora, es un ejercicio que no es fácil. No es fácil. Es fácil decirlo. Así es. Es muy sencillo, dices, ay, bueno, ¿a poco con eso se va a quitar el estrés? Hasta podría sonar ridículo. Sí, claro. Pero vamos a empezar por partes. Primero hay que entender que el cortisol es lo que nos está manteniendo con este estrés, con esta taquicardia, con estos pensamientos negativos. ¿Qué podemos hacer para eliminar el cortisol? Bueno, pues con endorfinas. ¿Y cómo podemos producir endorfinas? Con ejercicio. De verdad, es así tan sencillo, ¿no? Sales a caminar 20 minutos, sales al gym,
haces movimientos más fuertes, claro. Y entonces con eso liberas el cortisol, a fuerza sale. Lo que te Y te causa llenas de placer. endorfinas. Lo que te puede también las risas, Sí, claro. Las sonrisas, estar entre el humor. amigos o ver videos de divertidos, y también el abrazo. Mira. Se ha demostrado que abrazar te ayuda a mantener endorfinas un poco más elevadas. Entonces, que son eso, de poco abrazar los canadienses. Sí, caray, y Son- también son- los son- europeos son- son más fríos. Sí, Pero sí, los sí, latinos sí. por eso mantenemos de alguna manera como que más, somos un poquito más relajados porque nos encanta tocar, nos encanta abrazar, nos encanta, y eso justamente pues nos dice la ciencia. Ahora, también un pasito más atrás del mindfulness es bajarle a las sustancias, porque a veces no es hacer, tal vez es dejar de hacer. Por ejemplo, las sustancias que nos pueden alterar, entre esas que nos encanta a todos, el café. Cuando tú elevas, dependiendo de la dosis que tomes del café, pues lo tenemos que bajar. ¿Para qué? Porque el café es lo que nos mantiene alerta, y si nos mantiene alerta, pues obviamente estamos en una constante ansiedad o estrés, ¿no? Ahora también otro de lo que podemos hacer antes del mindfulness, lo que acabas de decir, Fabián, respirar, poner atención en cómo estás respirando. Incluso cuando estás en estrés, o sea, estás respirando mucho más rápido, o tienes, o incluso, como dicen, ¿no? Se te olvida respirar, pero en el aspecto de no tener un ritmo de la respiración, Sí, claro. y eso hace mucho daño. Las personas, incluso ustedes si se meten a Google y ponen cómo curar las enfermedades por medio de la respiración, es impresionante cómo vienen tantos estudios de que por medio de la respiración tú puedes aliviar un montón de cosas, claro. Una enfermedad. Dicen que el jefe del corazón es la respiración. Es decir, la respiración es la que controla los latidos y demás. Cuando vos ves que sentís que estás a un nivel de estrés determinado, para sentir que los latidos del corazón van más rápido, empezás a hacer trabajo de respiración y bajás los latidos del corazón, ¿no? Bueno, justamente estoy entrando al buscador, y lo primero que me apareció es esta frase tan buenísima que pues engloba todo. La mente y la respiración tienen un rol muy importante para curar el cuerpo. Así es. Así es. Es Impresionante, ¿no? Cómo la respiración nos va a ayudar. Ahora, también aquí no nos confundamos, porque igual y podemos decir, bueno, pues ya mira, con solo la respiración y no voy a ir al doctor. Bueno, sí, claro, definitivamente, si tú tienes un nivel de estrés muy alto, sí es necesario tomar medicamento, porque ya puede ser incontrolable. Tampoco nos confundamos, no estamos aquí haciendo recomendaciones, sino simplemente estamos viendo unas alternativas, ¿no? Ahora, para poder, yo recuerdo que en una reunión con colegas psicoterapeutas, hay una chica que está muy, pero muy involucrada en el tema del mindfulness. Entonces ella dijo, miren que con esto dio su explicación, y uno de mis colegas también le dijo, ay, para mí no. O sea, imagínate un psicoterapeuta registrado y todo, le dice a esta chica, no, para mí no es el mindfulness, a mí no me sirve. Y ella le contestó algo tan puntual y tan lindo que dije, esto lo voy a ocupar. Pero ¿cómo puedes decir que para ti no es el mindfulness? ¿Cómo puedes decir que tú no haces eso y que a ti no te funciona? ¿Cómo puedes decir eso? Pues porque no me funciona. Es que no puedes decir que no te funcione, porque en todo momento estamos haciendo mindfulness. O sea, puedes hacerlo sin la meditación. O sea, porque mucha gente piensa que nos tenemos que sentar y nos tenemos que poner con las manitas hacia arriba y la flor del loto. No, eso no es, eso es meditar. Que eso, bueno, ya vienes haciendo más práctica. Abigail, por ejemplo, yo saben que practico, es algo que me sirvió a mí como herramienta, y es para mantenerme aquí y ahora, que es difícil y controlar la mente, porque obviamente lo es, porque la mente nunca para, es sencillamente dejar de encasillar las cosas si son buenas o son malas. Porque eso es lo que te hace todo el tiempo. Esto estaría bien, esto no estaría bien. Entonces, yo por eso es que todo el tiempo ando diciendo que es muy importante que uno se empiece a dejar ser y no empezar, esto lo debería hacer, esto es bueno, esto es malo, porque esa dualidad produce esos pensamientos, luego no los puedes apagar, y como no nos enseñaron a pensar, entonces, y nos ponemos a merced del sistema, del control, de tantas cosas que hay. Andar un poco más liviano, ¿no? Sí, soltar es no tener el control. Es que si supiéramos en el fondo que no controlamos nada, pero bueno.
Eso es otro tema. Pero perdón, sigue. No, ya definitivamente es justamente eso, la respiración, el mindfulness es aquí, estoy lavando algo, estoy en ese momento lavando, sintiendo mi mano, lo que siente el agua, cómo siento el agua, o sea, estás aquí, estoy ahorita aquí con ustedes. Mira, y estoy aquí. Que todos tenemos, y en esto lo involucramos, a todos nos va a pasar, no miren para el costado, a vos que estás manejando te digo que no miren para el costado, ya se iría por los dos, me miró así como diciendo, se la agarró conmigo. Digo, porque nos pasa que comemos con el celular en la mano. Lo decimos aquellos que estamos trabajando, en el momento que sé yo, vamos y nos pedimos algo, nos vienen, nos traen, o te llevaste el lunch, lo que sea. Entonces estás con el sándwich en la boca, con un plato de sopa, comiéndote un sushi o lo que sea, y estás con el celular, ¿no? Y mirando, y no te estás, digamos, no estás comiendo, en realidad no estás comiendo, quizás te estás alimentando, porque te está ingresando algo a tu cuerpo, a tu organismo, pero no estás comiendo, porque no estás disfrutando lo que estás comiendo. La lengua no saborea lo que estás al lado, no te llenas de los sabores que te está dando, no lo saboreas. Sí, simplemente sería como estar besando a alguien mirando el celular. Exactamente, muy bien lo suyo, muy bien lo suyo. No tiene sentido. Lo voy a podría ser, es que simplifiquemos un poquito, de verdad. O sea, sí, claro. Entonces, es un poco, es el aquí y ahora. Es decir, tomar agua y sentir la sensación de que estamos tomando agua, comer y parar, disfrutar la comida. Bueno, y caminar. Claro. Diario, pero fíjate que el tema cosa de la comida a mí me llama mucho la atención porque, claro, a veces estábamos en reuniones de negocio, vas a un restaurante o en un lugar o en un bar o lo que sea, y ves un montón de gente sola porque ha salido a comer en el horario lunch y vos los ves que están en conversación y están, no sé, en realidad están mirando el celular, no sabes si están prestando atención a lo que están pinchando por allí o cortando por ahí, pero siento que no lo están saboreando, se les escapa algo. A mí otra cosa que me encantó que dijo Abigail, que me parece supremamente importante, es lo que tú dijiste. A veces, de verdad, hay que dejar de hacer cosas porque sentimos que necesitamos todo el tiempo y no nos permitimos ser. Exactamente. Así que está buenísimo. Damos el círculo final, al final del cabo, como la última, así, tiene 30 segundos, Javi, para decirnos cómo nos damos cuenta que realmente podemos superar esto, cómo podemos enfrentar eso que nos estresa. De ir y enfrentarlo, es decir, el lunes tengo que ir a hablar con el jefe porque ya estoy harto, que hoy es viernes, me va a pagar lo mismo, estoy harto porque yo necesito un aumento de sueldo, me pone la cara de guerra todos los viernes que me da el cheque y al final me pongo nervioso, pero yo el lunes lo voy a enfrentar y vos llegas el lunes, no lo enfrentaste nada porque tenés un estrés encima y no lo enfrentaste nada. ¿Cómo hacemos? Entender que el control no lo tienes afuera. No podemos controlar nada de lo que pasa afuera, no podemos controlar lo que piensan las otras personas, no podemos controlar nada, ni siquiera de nuestros propios hijos. Nada puedes controlarlo afuera, aceptarlo, pero sí tienes poder en controlar qué, en controlarte a ti, en controlar tu propia mente. Porque como lo que dijimos, el 90% de las cosas que te pasan es la interpretación que les das, porque el 10% de lo que te pasa, que es menor, es algo neutral y es algo como lo interpretas. Y lo voy a poner como el ejemplo que me encanta como lo dice Borja. La mitad de un estadio le va al equipo de Barcelona y en la otra mitad al equipo de Real Madrid. Entonces, prácticamente cuando el árbitro pone penal, supongamos al Barcelona, todos los del Barcelona, ¿cómo no? Esto no es así, ¿qué le pasa? Árbitro. Y la otra mitad, a los que le van al Real Madrid, sí, penal. O sea, es lo mismo que pasa, que es neutral, pero tomado de diferente forma. Entonces, eso es lo que pasa. Te pueden subir el sueldo, te pueden dar la residencia, no te la dan, no te dan el sueldo. De alguna manera, ¿tú cómo lo vas a interpretar? El control lo tienes en ti, no es el único camino. Qué bueno, buenísimo. Final y presto con tutti. Hasta luego, a terminar el programa. No queda todavía. Así que bueno, gracias a Abigail. Gracias a ustedes. Abigail Ordóñez es psicoterapeuta, se encuentra con nosotros. Pueden